¿Cómo va a perdurar la República si todo el poder público se emplea en desalentar a la virtud y en recompensar el incivismo y la perfidia? La facción hoy dominante estaba ya formada mucho antes de la Convención Nacional. A finales del pasado julio, negociaban con la Corte para conseguir el regreso de los ministros que habían hecho nombrar el mes de enero precedente. Una de las condiciones del tratado era el nombramiento de un preceptor para el príncipe real. No es necesario decir que la elección debía recaer sobre uno de ellos. Por aquella misma época se oponían con toda su fuerza al destronamiento de Luis, solicitado por el pueblo y por los federados. No descuidaron nada para impedir la revolución del 10 de agosto. Desde el día siguiente trabajaron eficazmente para detener su curso. El mismo día 10 hicieron cuanto estaba en su mano para evitar que el antiguo rey fuese encerrado en el Temple y procuraron volver a atarnos a la monarquía, haciendo decretar a la Asamblea Legislativa el nombramiento de un preceptor para el príncipe real. Creo que en todos estos hechos, consignados en las actas públicas y en la historia de nuestra revolución, reconoceréis a los Brissot, a los Guadet, a los Vergniaud, a los Gensomnés y a otros hipócritas agentes de la misma coalición. Al mismo tiempo, no olvidaron nada para deshonrar a la revolución, de cuyo seno acababa de nacer la República. Desde el siguiente día al 10 de agosto, calumniaron al Consejo de la Comuna que, la noche anterior, se había sacrificado por la libertad, al mismo tiempo que entorpecían todas sus medidas con sus intrigas y con los decretos que dictaban a la Asamblea Legislativa. Solo ellos recogieron los frutos de la victoria del pueblo. Incluso se atribuyeron todo su mérito. Su primera preocupación, después del acta, para mantener al príncipe real y a la monarquía, consistió en llamar al ministerio a sus protegidos, Servan, Clavier y Roland. Se dispusieron, sobre todo, a apoderarse de la opinión pública. Habían tenido el cuidado de poner en manos de Roland enormes sumas para educarla a su gusto. Dueños o autores de los periódicos más difundidos no cesaron de engañar a Francia y a toda Europa sobre la revolución que acababa de derribar el trono. Cada día denunciaban al pueblo de París y a cuantos generosos ciudadanos habían contribuido poderosamente al destronamiento. Tenían que destruir este inmenso foco de republicanismo y de inteligencias públicas. Todos ellos se pusieron de acuerdo para pintar esta inmortal ciudad como morada del crimen y escenario de carnicerías, y para describir como asesinos o como bandidos a los ciudadanos y a los representantes cuya fuerza tanto temían. Trataron de armar contra París la desconfianza y los celos de las otras regiones de la República. Y entre tanto,
los prusianos se preparaban para invadir nuestro territorio. Era la época del mes de septiembre de 1792. Los dominadores eran miembros del Comité Diplomático, del Comité de Defensa General. Dirigían el ministerio. Tenían estrechas relaciones con la corte y mantenían ignorante a toda Francia, incluso al cuerpo legislativo, de los peligros que nos amenazaban. Nuestros enemigos se habían hecho dueños del Longueuil, de Verdun, avanzaban hacia París, y los dominadores seguían guardando silencio. Solo se preocupaban de hacer propaganda y de escribir contra París. Nuestro ejército estaba debilitado, dividido, mal abastecido, y si París no se hubiera levantado inesperadamente, si, siguiendo su ejemplo, Francia no se hubiera puesto en movimiento, Brunswick hubiera penetrado sin resistencia hasta el corazón del Estado. Pero no es esto todo. La facción quería entregar París y Francia, quería huir con la Asamblea Legislativa, con el Tesoro Público y con el Consejo Ejecutivo, con el rey prisionero y su familia. Roland, Servan, Calvier, Lebrun, los ministros que habían nombrado, hablaban de aquel proyecto a los diputados. Aquel proyecto fue presentado al Consejo y hubiera sido adoptado si el ministro de Justicia no hubiera impedido su ejecución, amenazando a sus colegas con denunciarles al pueblo, y si París no lo hubiera hecho abortar levantándose para aplastar a los enemigos de Francia. Los miembros de la Asamblea Legislativa y varios ciudadanos conocen aquel proyecto de huida que fue denunciado ante la Convención Nacional y fue admitido por el propio Roland en su carta a la Convención de él. La mayoría de la Convención era inocente, pero un gran número de representantes, engañados previamente por los falsos documentos de que disponía la facción, promovieron en París siniestras prevenciones que iban a ocasionar muchos males. Siempre fue la suerte de los hombres inteligentes sin honradez o de los honrados sin inteligencia ser los cómplices o los juguetes de la intriga. El decreto por el que se declara abolida la monarquía real, presentado al término de la primera sesión por uno de los diputados de París más calumniados, fue aprobado entusiásticamente. Si al día siguiente hubiera sido aireada la cuestión del tirano, el tirano hubiera sido condenado, y si la Convención, libre de su peligrosa influencia, se hubiera ocupado acto seguido del bienestar público, la libertad y la paz estarían ahora consolidadas. Pero los intrigantes, que no habían podido oponerse a la proclamación de la República, se dispusieron a ahogarla en su origen, poseyendo, como poseían, los más importantes comités de la Asamblea Legislativa, que obligaron a conservar provisionalmente. Pronto compusieron a su gusto los nuevos. Constantemente tenían en sus manos el ministerio y la suerte de la nación. Llenaron sin cesar la Convención Nacional de denuncias contra la Municipalidad de París, contra el pueblo de París, contra la mayoría de los diputados de París. Inventaron, repitieron aquella ridícula fábula de la dictadura, que imputaban a un ciudadano con tan poco poder como poca ambición, para hacer olvidar tanto la vergonzosa oligarquía que ellos mismos ejercían como el proyecto de la nueva tiranía que pretendían resucitar. Con ello trataban también de hastiar al pueblo francés de la naciente república y de contener los progresos de nuestra revolución en las regiones vecinas, presentándoles la caída del trono como obra de una ambición criminal y el cambio de gobierno como un simple cambio de dueño. De entonces son esas eternas protestas contra la justicia revolucionaria que inmoló a los Montmorin,
a los Lesart y a otros conspiradores, cuando el pueblo y los federados se ponían en movimiento para rechazar a los prusianos. Desde aquel momento no cesaron de llenar las almas de los diputados de desconfianza y de celos, de odio y de temores, y de hacer escuchar en el santuario de la libertad los clamores de los más viles prejuicios y los bramidos de las más furiosas pasiones. Desde entonces no han cesado de avivar el fuego de la guerra civil, tanto en la misma convención como en los departamentos, bien por medio de sus periódicos, bien por medio de sus arengas a la tribuna, bien por medio de su correspondencia. Con ello consiguieron aplazar durante 4 meses el proceso del tirano. Cuántos embrollos, cuántas trabas, cuántas maniobras empleadas durante la discusión de este asunto. No se pueden referir sin temblar de cólera los procedimientos empleados por Roland, las sumas prodigadas por el ministerio para corromper el espíritu cívico, para apiadar al pueblo de la suerte del último rey. Con qué infame crueldad los abogados del tirano pedían cuerpos armados contra París y contra los diputados patriotas, denunciados por ellos como asesinos y como traidores. Con qué insolente desprecio de las leyes y de los cuerpos administrativos dignos de esos diputados les retiraban su autoridad privada a expensas del tesoro público. Con qué pérfida audacia esa misma fracción protegía en todas partes el regreso de los emigrados y la reunión de todos los asesinos y de todos los infames de Europa en París. Con qué odioso maquiavelismo utilizaron todos los procedimientos imaginables para turbar la tranquilidad de esta ciudad y para comenzar la guerra civil, sin olvidar incluso dictar un decreto por el que se ordenaba la representación de una obra aristocrática, el amigo de las leyes, que ya en otras ocasiones había hecho correr la sangre y que la sabiduría de los magistrados del pueblo había prohibido. ¿A quién se debe la salvación de la patria y el castigo del tirano? Al coraje invencible de los patriotas, a la serena fuerza del pueblo, consciente de sus verdaderos intereses y sobre todo a la imprevista reconciliación de los federados. Si hubieran conservado las fatales prevenciones que les habían aconsejado aquellos que les llamaron, si la veda hubiera permanecido 2 días más sobre sus ojos, no hubiera habido remedio para la libertad. El tirano habría sido absuelto, los patriotas degollados, y la propia espada de los defensores de la patria, engañados, se habría confundido con la de los asesinos reales. París habría sido víctima de todos los horrores, y la Convención Nacional, escoltada por los satélites que ellos habían congregado, habría desaparecido en medio de la confusión y de la consternación universales. Mas, oh fuerza todopoderosa de la verdad y de la virtud, estos generosos ciudadanos abjuraron de sus errores, reconocieron con santa indignación las pérfidas tramas de aquellos que les habían engañado, los entregaron al desprecio público, estrecharon en sus brazos a los parisienses calumniados y reunidos todos en los jacobinos, juraron con el pueblo un odio eterno a los tiranos y una devoción sin límites a la libertad.